Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy ha sido un día realmente noticioso en Venezuela, como todos los días, pero hoy la barbarie y la represión, la violación de los derechos humanos se ha dado en diferentes puntos del país, amén, de que los alcaldes y los estudiantes, tanto Leopoldo López como Daniel Ceballos, continúan en huelga de hambre. De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero específicamente en el municipio Mario Briceño Iragorri, en el estado Aragua, ocurrió algo que parecía sacado de una película de terror. Ayer el Tribunal Supremo de Justicia desestimó una denuncia que el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, había introducido contra el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorri, Delson Guárate. El Tribunal Supremo de Justicia, que sabemos que es oficialista, no sabemos cómo desestimó esta denuncia, pero el día de hoy reaccionaron a eso los oficialistas, las hordas, porque no se les puede llamar de otra manera, oficialistas. Tenemos ya vía Skype al propio alcalde del municipio Mario Briceño Iragorri, Delson Guárate, para que nos explique, nos relate qué fue lo que pasó, porque hasta un periodista fue lanzado de un segundo piso hacia abajo por uno de estos bárbaros que entraron en la alcaldía. Buenas noches, alcalde, ¿cómo está? Buenas noches, gracias a ustedes por permitirme una vez más demostrarle al mundo que en Venezuela se vive en dictadura. El día de ayer, efectivamente, el Tribunal Supremo de Justicia desestimó una denuncia que había contra el alcalde Delson Guárate, pero eso es parte del plan que tienen de saboteo contra el municipio Mario Briceño Iragorri. Lo que hoy ocurrió en Mario Briceño Iragorri es precisamente la denuncia que veníamos haciendo desde hace más de 8 meses con el secuestro de las compactadoras, con la no transferencia de los recursos a la alcaldía de Mario Briceño, y en esa sentencia sí daba lugar, obligaba al gobierno nacional a devolverme los recursos, a entregarme las compactadoras, a permitirme trabajar, y obviamente yo soy un alcalde exitoso del equipo de Leopoldo López de Voluntad Popular, y hoy Voluntad Popular se convirtió en objetivo político de este gobierno. Hoy el ataque fue contra el UMAI Barreto en el Alto Apure, y en este momento un grupo albacineroso, un grupo de fascistas y golpistas que entraron a destituir al alcalde, que intentaron sabotear esta gestión con pistolas, con armas largas, que inclusive armados con cuchillos, entraron hasta el despacho, subieron hasta la azotea donde estaba nuestro equipo reporteril encabezado por el licenciado Pedro Hansen Torres, y desde allí no solamente fue lanzada nuestra compañera de trabajo Elena Santini, sino también fue vilmente golpeado y lanzado casi 8 metros hacia abajo nuestro hermano Alejandro Olido. Lo que hoy vivimos en Mario Briceño es la demostración del fascismo puro de esta dictadura, de lo que ellos vienen denunciando contra la oposición venezolana, es simplemente la careta de un gobierno golpista que solo lo que no tuvo con voto popular quiere arrebatarlo. Hoy le decimos que si le tienen miedo a un negro, que si le tienen miedo al pueblo de Mario Briceño, que por pensar diferente, un hombre de color, que no es oligarca, que no se parece en nada a lo que ellos vienen denunciando, que es que en Venezuela gobiernan los fascistas y los oligarcas. Yo de oligarca no tengo ni siquiera un pelo, y no tengo nada de eso, porque me raspé con buen apoyo a Ceballos y a Leopoldo López, que hoy están en huelga de hambre. Yo quiero decirte, Patricia, que aquí lo que hoy estamos viviendo es una amenaza constante. Hace más de un año y medio a mí me asesinaron a mi hermano y todavía la fiscalía no responde. Hace más de 9 meses mutilaron a mis hermanas. Y hoy hace una entrada un grupo de fascistas que autorizado por el malandro gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, a quien responsabilizo no solamente de la integridad física de mis trabajadores, sino de que a mí
usted hablaba del gobernador del estado Aragua, de Tarek El Aissami, como un malandro. Realmente yo creo que esto es terrorismo, lo que ha ocurrido el día de hoy, que por cierto es uno de los crímenes por los cuales se está investigando al gobernador del estado Aragua a nivel internacional, sobre todo aquí en Estados Unidos. En este momento, primero hábleme de cómo están los dos heridos, el joven que lanzaron del segundo piso y creo que la otra persona es una fotógrafa o una periodista, ¿no?, de la alcaldía. Efectivamente no son 3 heridos, son 7 las personas heridas en la alcaldía de Mario Briceño. 2 periodistas, un reportero gráfico, 2 obreras, un obrero y 2 trabajadores de la administración. Lo que queremos denunciar aquí en este caso es que no vamos a permitir bajo ninguna excusa desde aquí en la fiscalía que en menos de 24 horas pusimos 5 denuncias. Mientras estos hechos ocurrían, yo tenía al frente al fiscal general del Estado, quien hacía caso omiso y quien parecía recibir instrucciones por otro teléfono de no actuar. Yo les digo hoy, nosotros nos quedamos, Leopoldo López, Daniel Ceballos, el gato de Aragua, Badoer, nosotros decidimos no seguir discutiendo la libertad de Venezuela, sino decidimos dar la vida por ella. Y si mi vida sirve para la libertad de los venezolanos, estoy dispuesto a darla en función de la mejor Venezuela. Bueno, con esto era que ellos no esperaban encontrarse, ¿no?, con la valentía de unos dirigentes como ustedes. Hay que recordar y hay que repetir, Delson Guárate también es de Voluntad Popular, y es bueno, alcalde, que recordemos lo que ha pasado en Guasdualito, en el estado Apure, el Alto Apure, con Lumay Barreto, que fue destituida inconstitucionalmente por el Tribunal Supremo de Justicia, y hoy la alcaldía fue tomada también por seguidores del chavismo y del madurismo y de esta revolución, que no son otra cosa que partidarios además de la FARC, de la guerrilla colombiana, porque Guasdualito, el Alto Apure, hace frontera también con Colombia y es una zona que estaba tomada por la guerrilla antes que Lumay Barreto entrara en la alcaldía. ¿Me escucha, alcalde? Esto ocurría bajo la mirada de los concejales del Partido Socialista Unido. Pero lo que hicieron a Lumay no es otra cosa que decirle a Leopoldo que le vamos a quitar las voces que tiene. Quiero decirle que en el caso de Lumay Barreto, que en el caso de Patricia Ceballos, que acabo de hablar con ella antes de atenderte a ti, en el caso de David Molaki y en el caso del resto de los 13 alcaldes que representamos la torre de Voluntad Popular, tendrán que callar a los 2 millones de venezolanos que marchamos el sábado, que pensamos y hablamos como Leopoldo López. La actividad del sábado en la próxima hora se va a repetir en Venezuela porque no descansaremos. En calle y voto en calle, para defender la democracia venezolana con la Constitución venezolana y demostrando que aquí hay gente que quiere lo mejor Venezuela. Alcalde, si habló con Patricia Ceballos, le informó cómo está la salud de Daniel Ceballos, porque hay muchísima preocupación, se dicen muchas cosas que no sé si son ciertas, que ya está afectado de un riñón, que tiene la cara dormida, se dicen muchas cosas. ¿Qué dice Patricia sobre su esposo? Yo te quiero decir que cuando hablaba en este momento con la amiga Patricia Ceballos, que le di todo mi aliento y todo mi apoyo, pero le decía hoy que la convicción de Daniel, que hoy conocieron los abogados, es de seguir en la lucha. Aquí recordemos que una huelga de hambre no es importante para este gobierno. Aquí recordemos la muerte del amigo Brito, pero hoy estamos convencidos de que en Venezuela vamos a luchar porque se siguen las elecciones electorales ya, que venga la observación internacional, que venga en este
Alcalde, ¿cómo está la comunidad con esto que han hecho hoy, estas hordas en la alcaldía y contra usted, contra este joven al que lanzaron de un segundo piso, los heridos? ¿Cómo se siente la comunidad con respecto a eso? Muy consternada, muy afligida, pero valientemente vino todos los vecinos del municipio y rescatamos la alcaldía. Hoy la alcaldía sigue en manos nuestras, seguimos teniendo el control administrativo. Aquí desde mi despacho en este momento declaro y sigo dando con toda la construcción del mundo la construcción de la mejor Venezuela. Aquí está un pueblo esperando respuestas, esperando elecciones para salir de manera pacífica en un país en donde lo único que hay que es cola para comprar pan, para comprar aceite, para comprar pañales, para comprar medicamentos. El pueblo de Aragua y Venezuela está esperando las fechas de elecciones para de manera pacífica, democrática y constitucional salir a votar en las elecciones parlamentarias. Cuando digan la fecha, ¿no? Porque eso es responsabilidad, por cierto, del CNE. Es que tiene miedo porque perdimos la calle, Patricia, perdimos la calle. Aquí no había más de 25 personas en el momento que comenzaron a manifestar y tuvieron que traer camionetas, camiones, hasta estudiantes, a la UNT, a sacar gente de todo el estado de Aragua y traerla hasta la alcaldía porque el pueblo de mayorbriceño respalda a su alcalde, porque el pueblo de mayorbriceño está convencido de que esto es un plan de sabotaje que comenzó desde el primer día en que le ganamos las elecciones a quien le gusta perseguir a la gente y todo eso sabe mejor que yo. Así es, bueno, y un hermoso municipio, a mí me consta, lo visité muchísimo cuando estuve en Venezuela y espero regresar algún día. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias a ti por permitirme elevar mi voz al mundo entero. Y aquí está la convicción y tu pasaporte para venir a la mejor Venezuela. Gracias, alcalde. Bueno, ustedes lo escucharon, efectivamente, un hombre humilde, un hombre de pueblo. La población del Limón es como él. Es como este alcalde que ustedes han podido escuchar y ver el día de hoy, que está defendiendo lo que ganó de forma popular, porque fue electo popularmente, es de voluntad popular, el mismo partido de Leopoldo López, el mismo partido de Lumay Barreto, la alcaldesa, que hoy hemos estado tratando de contactarla y sabemos que está dirigiéndose hacia Caracas, la alcaldesa del municipio fronterizo que estaba tomado por la guerrilla colombiana. Ahí mandaba la guerrilla colombiana en el Alto Apure, en Guasdualito, y esta mujer venezolana de voluntad popular logró ganar esas elecciones y el Tribunal Supremo de Justicia no solamente ha cometido un delito y ha violado la Constitución con su destitución, sino que le ha dado el paso libre a la guerrilla colombiana, a estos narcoterroristas para que ingresen y regresen nuevamente al sector del Alto Apure. Vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a hablar de este montaje, del nuevo montaje del gobierno que señala directamente a Álvaro Uribe de haber planificado el crimen del diputado del PSV, Robert Serra. Cuando comenzamos este programa el 12 de febrero de este año, yo les dije a ustedes, y solo basta que ustedes lo busquen en YouTube, el programa del 12 de febrero y el del 13, que ya había una declaración en tribunales lograda a fuerza de negociación por el gobierno de uno de los implicados que decía que Álvaro Uribe estaba detrás del crimen, es decir, que era el que lo había planificado y el que había pagado por esto. En el momento que estamos haciendo este programa, Álvaro Uribe le está dando la mejor respuesta a Nicolás Maduro sobre esto. La respuesta de Álvaro Uribe es que en este momento está en el Congreso de Colombia entregando una carta formal para que Colombia o el Congreso colombiano apruebe solicitar a la Organización de las Naciones Unidas que active la Carta Democrática en Venezuela. Esa es la respuesta que Álvaro Uribe le ha dado a esta barbaridad que está inventando y tratando de sostener Nicolás Maduro. Al regreso vamos a hablar específicamente de este tema. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo.
Bueno, regresamos con Agárrate. Vamos a tocar este tema con el cual el gobierno de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, está tratando de distraer todas estas cosas que han pasado y que están pasando en el país. El tema de la huelga de hambre de Daniel Ceballos, Leopoldo López y otros venezolanos que están frente a la sede de la ONU en Venezuela. Por cierto, que hay un mensaje que quiero leérselos a ustedes que se refiere a esta huelga de hambre, porque ahí no solamente, lo sabemos ya, no solamente es el caso de los alcaldes, también están algunos jóvenes en huelga de hambre, algunos prisioneros, pero algunos están en huelga de hambre en sitios públicos, es decir, que hay acceso a ellos. Y el mensaje que tengo para leerles son 7 jóvenes que están en un campamento cerca de la Organización de Estados Americanos en Venezuela, de la sede, en Las Mercedes, eso es en Caracas. Dicen que contaron que anoche un comando del SEBIN, que es la policía política en Venezuela, fuertemente armado, llegó y los llenaron con aguas de cloacas y excrementos a la 1:30 de la mañana. Los chicos tienen una fuerza descomunal, dice la persona que habló con ellos. Les transmitimos nuestra solidaridad para con ellos y nos piden a los que puedan mañana, ojo con esto, mañana jueves, acompañarlos a las 6 de la tarde a una misa que se va a efectuar en la iglesia de la Guadalupe para pedir por los presos políticos. Le están pidiendo incluso al alcalde de Baruta que envíe patrullas esta noche para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió ayer, que los llenaron de excrementos a la 1:30 de la mañana, estos jóvenes que están en huelga de hambre. Bien, el tema para distraer la atención y para hacer un escándalo que sea internacional es el crimen de Robert Serra, que se lo están imputando al expresidente colombiano Álvaro Uribe. Vamos a escuchar un sonido de Nicolás Maduro sobre este tema. Vamos a verlo. Correcto, y por eso quiero a través de Telesur informar oficialmente que luego de la denuncia que hice ayer, de las investigaciones que nos condujo de manera directa a este autor intelectual, quien sirvió como coordinador, preparador y financista del crimen de Robert Serra, este autor intelectual Julio Vélez, conocido como Julito Vélez, que ha sido defendido y ha sido protegido por el abogado Jaime Granados, que es el abogado La Sombra de Álvaro Uribe Vélez, ha sido capturado hoy en Venezuela. En horas de la madrugada capturamos a Julio Vélez. Bueno, ahora este tema de Julio Vélez es el que Nicolás Maduro intenta relacionar con Álvaro Uribe Vélez y dice que tienen una relación estrecha. El abogado que menciona Nicolás Maduro ahí hoy habló y dijo que el presidente Álvaro Uribe, el senador Álvaro Uribe, tiene mucho tiempo que no conversa con este joven que se llama Julio Vélez, ¿no? Dice que el papá de Julio Vélez conversó con él el martes en la noche, es decir, anoche, y no estaba pasando nada. Lo curioso de todo esto es que aparece el implicado, el Colombia, declara el Colombia, y todo esto pasa en un día. En un día pasó todo esto. Colombia declara que Julio Vélez fue quien les pagó para asesinar a Robert Serra y en menos de 24 horas es capturado el famoso Julio Vélez, que supuestamente estaba además huyendo de la justicia, está huyendo de la justicia colombiana porque habría asesinado a su esposa. Esa es la acusación que hay en su contra. Él era concejal de Cúcuta, que es población fronteriza con Venezuela, población colombiana fronteriza con Venezuela. Vamos a ver las imágenes que el Ministerio del Interior y Justicia y Paz de Venezuela mostró sobre la captura, que se refieren a la captura de este Julio Vélez. Fíjense esta imagen. La imagen que tenemos aquí bueno, fue la Guardia Nacional además la que lo captura. La Guardia Nacional no tiene funciones, este tipo de funciones, a menos que esto sea en territorio fronterizo, a menos que hayan tenido que traerlo de un país que no haya sido Venezuela, ¿no? Porque lo que llama la atención es que este hombre supuestamente haya financiado el crimen de Robert Serra, ¿verdad? Y se haya quedado en Venezuela tan tranquilo después que hizo eso, sobre todo porque ya hay, además del Colombia, déjame esa foto ahí, por favor, déjame detenida esa foto ahí. Ya hay varias personas detenidas
hay varias personas detenidas antes que el Colombia que tuvieron relación con el crimen. Entonces, este hombre, a pesar de que ya había detenidos, de que podían develar y delatarlo y decir que fue él el que financió el crimen, ¿verdad? Él se quedó en Venezuela tan tranquilo, según Nicolás Maduro. Esa foto que ustedes ven en pantalla son los efectivos de la Guardia Nacional que supuestamente lo capturaron, y el avión de atrás es el avión en el que lo trasladaron. ¿Por qué no terminan de decir dónde estaba supuestamente cuando lo capturaron? Estamos esperando todavía la rueda de prensa que supuestamente va a dar el ministro del Interior y Justicia, el Cantinflas, que ustedes oyeron en días pasados hablando de la inseguridad con unas cifras, unas cosas y unas palabras que ni se le entendían. Bueno, ese supuestamente va a dar la rueda de prensa donde va a explicar cómo fue el crimen y las implicaciones de este joven colombiano. Ahora, les voy a decir una cosa. Según la ley, este joven es colombiano y cometió un crimen en Colombia, que fue asesinar a su esposa. Así que van a tener que mandarlo para Colombia. Entonces yo me pregunto si ahora se va a ver la realidad de cómo está funcionando la justicia en Colombia si de verdad, este hombre está implicado en este crimen. Porque eso tendría que develarlo primero, develarlo con pruebas contundentes, pero sobre todo hay un implicado en el crimen que fue el que verdaderamente lo organizó. Vente conmigo para acá porque este tema es muy importante. El que organizó el crimen fue el novio de Robert Serra, la pareja sentimental de Robert Serra, que era su escolta, Erwin Torres. Ese fue el que convocó al resto de los criminales para que lo acompañaran a asesinar a Robert Serra porque él solo no podía. Lo que ofreció Erwin Torres al Colombia y a los otros criminales que lo acompañaron en esto es que se apoderaran de las armas de Robert Serra, que tenía muchas, y del dinero de Robert Serra en dólares, que tenía mucho. Y Erwin Torres sabía dónde lo tenía. Erwin Torres está preso en la policía política en Venezuela desde el primer día que ocurrió el crimen, porque lo descubrieron inmediatamente, porque él reconoció haber sido el asesino. Y él declaró ante la policía, ante el Ministerio Público, ante los fiscales del Ministerio Público, por qué lo había hecho. Y dijo que lo hizo porque Robert Serra lo tenía harto y él no quería seguir en una relación sentimental con Robert Serra. Esa es la verdad del crimen. Eso fue un crimen pasional, abonado además, ¿verdad?, con toda la información que surgió después de esto, de las fiestas y las orgías que hacía Robert Serra, el diputado Robert Serra, que le han hecho honores y lo quieren convertir en un santo. Todas las orgías que hacía Robert Serra en esa casa con hombres, porque eso era lo que le gustaba a Robert Serra. Bueno, ¿por qué no terminan de asumir que Robert Serra era homosexual? Porque que sea homosexual, por supuesto que eso para mí no es ningún delito, no es criticable para nada. Lo que es criticable es las herramientas que utilizaba Robert Serra, los mecanismos que utilizaba Robert Serra para obligar a jóvenes como este, que fue el que lo asesinó, a estar sexualmente con él. Esa fue la razón del crimen. ¿Y cómo los obligaba? Amenazándolos de muerte. De hecho, hay un muerto cuya madre dice que fue Robert Serra, un escolta de Robert Serra que apareció muerto en el Cerro El Ávila, en Caracas. Y la madre del muerto dice que fue Robert Serra porque ese joven no quiso seguir en relaciones sexuales con Robert Serra. Y este joven que ustedes vieron en pantalla, que está preso en el SEBIN, no ha cambiado su versión hasta el momento. Ahí lo ven ustedes en pantalla. Este fue el joven que planificó el crimen porque no quería seguir teniendo relaciones sexuales con Robert Serra, y Robert Serra lo estaba presionando, amenazándolo a él y a su familia, específicamente a su mamá. Hay una periodista que cubría sucesos en Venezuela y se fue del país. Ella se llama Tabata Molina. Vamos a ver algunos de los Twitter que ella publicó ayer después de la versión que dio Nicolás Maduro. Tabata Molina dice, por ejemplo, Nicolás miente compulsivamente. Quiere voltear la historia sobre el asesinato de Robert Serra. Ellos saben por qué acabó muerto. En el siguiente Twitter, Tabata Molina dice lo siguiente: lo más triste es que todos ellos saben la verdad sobre ese caso. Su teléfono habló y esas pruebas están en la fiscalía. Basta de mentiras. Tabata Molina, todo esto fue anoche, después de que Nicolás Maduro salió con el cuento. Tabata Molina, periodista venezolana,
reportera de sucesos que está ahora viviendo en Panamá. Dice, ya de por sí es grave que el gobierno venezolano arme semejante show, pero bien alarmante que el colombiano se preste a tanta mentira. El colombiano se refiere ella al gobierno colombiano que extraditó al Colombia. El siguiente Twitter, el mundo avanzará mucho el día que entiendan que la condición sexual de una persona no justifica que la asesinen, y esto es contigo, Nicolás. Este es el último Twitter, hay otro. Pero qué eficiencia, Dios mío, ya atraparon también al Julio Vélez. Ja, ja, ja. Ojalá y resolvieran así todos los homicidios en Venezuela. Tabata Molina, reportera de sucesos en Venezuela. Esta es la verdad. Por cierto, no conozco a Tabata porque es de una generación mucho menor que yo. No la conozco, la sigo en Twitter, me gusta mucho su trabajo. Se tuvo que ir del país porque trabajaba en El Universal, periódico tomado por el oficialismo, y está ahora en Panamá. Y desde Panamá escribió esos Twitter que demuestran que lo que hemos dicho es verdad. Por supuesto que la condición sexual de Robert Serra no era motivo para matarlo. Este joven actuó harto de las amenazas de las que era objeto por parte de Robert Serra. Eso es todo el caso. Ahora vamos a ver qué respuesta tiene el mundo entero, porque se está acusando a un expresidente. A un expresidente de Colombia que está enfrentado con el actual presidente de Colombia, que es Juan Manuel Santos, a quien le conviene esta acusación, por cierto, porque bastante guerra le está haciendo Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos en esta connivencia que tiene con el terrorismo colombiano. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a seguir hablando de estos temas, de todas estas cosas que están pasando en Venezuela y que están simplemente activando lo que sería una conflictividad social que no es buena para nadie. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Bueno, yo incluso tuve que discriminar, regresamos con Agárrate, tuve que discriminar entre los temas porque hay demasiadas cosas que tratar el día de hoy y todas muy graves, todas están pasando en Venezuela, todas afectan a la región, porque ahí vemos que en este momento que estamos haciendo este programa, Álvaro Uribe está proponiendo a través de una carta en nombre del Centro Democrático, que es su partido, que el Congreso colombiano solicite ante la Organización de las Naciones Unidas que se active ante la Carta Democrática. La Carta Democrática, cuando se activa, ahí es cuando comienzan a tener problemas realmente los estados, los gobiernos que como el de Venezuela, están violando sistemáticamente los derechos humanos y que ya no tienen ningún miramiento en esto, ya lo hacen de forma abierta. Tenemos vía Skype a Saúl Acevedo, periodista venezolano del estado Táchira. Otro caso de persecución, de violación de derechos humanos. Saúl Acevedo venía haciendo publicaciones en su Twitter que tienen que ver con la pareja de gobierno del estado Táchira. Estamos hablando del gobernador José Gregorio Bielma Mora y su esposa Carla. Buenas noches, Saúl, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Saludo a toda tu audiencia, Patricia. Saúl, cuéntanos tú lo que ha pasado porque acabas de recibir una boleta de notificación de un tribunal por una denuncia que introdujo en tu contra la esposa del gobernador del estado Táchira. Uno de los grandes represores, además, está en la lista de los violadores de derechos humanos, en la lista que tiene Estados Unidos de los violadores de derechos humanos. A mí, antes de que eches el cuento, lo que me parece aquí es que este gobernador es un cobarde que ha puesto a la esposa a denunciar para no aparecer él como el que persigue a la prensa y a los ciudadanos en el estado Táchira. Bueno, efectivamente, la semana pasada, el día lunes, yo recibí una serie de mensajes, de menciones a través de mi red social Twitter, en la que desde la cuenta de la gobernación del estado Táchira me señaló de que yo había ordenado mandar a quemar una serie de busetas, en este caso unidades de transporte público en la ciudad de San Cristóbal del estado Táchira, en Venezuela. Inmediatamente después de estos señalamientos, obviamente todo el mundo se alertó, principalmente el sector transporte, y yo pues evidentemente tuve que responder aclarando que esto es falso. Al día de hoy ya se han cumplido 11 días de estos señalamientos
y ha quedado en evidencia, como debo decirlo a través de tu espacio, que no se materializaba sus hechos. Curiosamente, nada de lo que habían dicho, lo que habían señalado en mi contra se ha materializado. Ahora, en este caso, luego se pronunció, 2 días después, inmediatamente de esto, luego de esos señalamientos, se pronunció la primera dama, a quien ni a ella ni al ciudadano gobernador, su esposo, ya puedo volver a mencionar, porque en este caso me imponen una medida que son medidas de protección hacia la primera dama, en el que yo no puedo volver a mencionarlo por ningún medio, por ninguna plataforma, ni publicar ningún tipo de mensaje relacionado a ella y a su familia. Quiere decir que no puedo mencionar al ciudadano gobernador Estado Táchira bajo ninguna circunstancia. Bueno, dice aquí, porque aquí tenemos lo que publicó la orden del tribunal, que esto es con respecto a la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Y yo me pregunto si Patricia Ceballos, por ejemplo, con este audio tan grotesco que le sacaron, ha tenido derecho a esta ley, a ser protegida por esta ley. Y me pregunto si las esposas de los presos políticos, las estudiantes que han sido apaleadas, golpeadas y torturadas también han tenido derecho a que esta ley las proteja. No, pues obviamente no hay derechos para el resto de los venezolanos, solo hay derechos para unos pocos que tienen privilegios. Y además tampoco inmoral de parte de ellos, de parte de quienes denuncian, de parte de quienes acusan, en este caso a mi persona. Yo a veces me contrarío y lo discuto mucho con mi familia, la situación que estamos viviendo en Venezuela. Yo no sé si estoy equivocado, pero yo, a diferencia de otras personas, como quienes gobiernan, yo fui criado en una familia muy humilde, pero de muchos principios y valores. Yo fui criado como hombre de respeto hacia la mujer, de respeto hacia el otro, de respeto a me rodean, a mis vecinos, ser una persona correcta, de ser una persona honorable, de siempre decir la verdad, de no decir mentiras. Entonces, cuando yo como ciudadano, ni siquiera como comunicador, como ciudadano, como venezolano, como tachirense que me siento, yo veo que altos funcionarios del gobierno, quienes nos gobiernan, dicen mentiras y engañan al pueblo. Eso a mí me molesta mucho, porque yo no suelo decir mentiras, no me enseñaron en mi casa a decir mentiras. Entonces, en los últimos años, desde que tenemos a los gobernantes, yo he realizado una serie de señalamientos porque me ha molestado ese tipo de conductas y ese tipo de posiciones desde quienes gobiernan. Y bueno, yo creo que ahora esto es un gran inconveniente. Quiero comentarte además, Pati, que yo he logrado mis objetivos como comunicador, porque esto que están haciendo, fíjate, yo no, a pesar de que yo no me he extralimitado nunca, ni le falté el respeto, ni lo señalé en base a mentiras o con insultos o acusaciones personales a través de la red social Twitter a estos funcionarios públicos, yo sí hacía fuertes críticas y lo señalaba constantemente a título personal a través de sus redes sociales, porque creo que además las redes sociales son para eso, y que un funcionario público debe someterse a las críticas a los ciudadanos del gobierno, y que además la red social, incluso dentro de sus políticas, prevé esa posibilidad. Ahora, a pesar de que yo no me extralimité con ellos están tomando estas medidas de retaliación judicial en mi contra, de persecución judicial en mi contra, y además medidas de censura que me imponen en el que yo no me puedo volver a mencionar, ¿sí? Porque si lo sigo mencionando, violo estas medidas y entonces ahí vienen otras consecuencias y repercusiones en mi contra. Pero yo quiero decirle a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, y a ti, Patricia, que yo, Saúl Acevedo, como comunicador, ha cumplido su objetivo. Porque aquí se han burlado muchísimo de comunicadores como mi persona a través de las redes sociales que dicen, pero tú eres un gafo, ¿vale? Pero tú eres un bobo. ¿Cómo se te ocurre decir que estás en una dictadura? Porque yo sí digo que estamos en dictadura. Y se burlan de mi señalamiento. Entonces yo, al hacer esto, respetuosamente, expresando mi opinión y mis críticas en torno a funcionarios del gobierno, que me ataquen, que me censuren y que realicen querellas judiciales en mi contra, agarrándose de los pelos, literalmente, de leyes especiales como la ley de la mujer, cuando no tiene nada que ver con violencia de mujer, ni yo estoy denigrando a nadie por ser mujer, sino es un tema netamente político de lo que estamos viviendo en Venezuela y en el estado Táchira, queda en evidencia de que
primero hay censura a la libertad de expresión, que no hay Estado de Derecho, que cada vez hay menos libertades y que esto funciona a modo de dictadura. Saúl, vamos a comentar un poco algunos de los Twitter que tú publicaste. Hay uno que me llama la atención, por cierto, que están los rostros borrados. No sé si los borraste tú o por qué están borrados, donde aparece la pareja que gobierna el estado Táchira, aparece José Gregorio Vielma Mora con su esposa y unos niñitos, y él aparece con una camisa del Capitán América. Bueno, ¿qué más imperialista? Según las palabras de ellos, que el Capitán América, ¿no? Eso, más Estados Unidos, imposible. Bueno, y ahí aparece, y lo que hizo Saúl Acevedo como comunicador fue mostrar este doble discurso del gobernador Vielma Mora. Exactamente. Bueno, es que aparte de eso, debo dar una luz. Quienes me han hecho llegar muchas de las cosas que yo publicaba, en este caso sobre estos funcionarios, son sus amigos cercanos y la gente que los rodea, que pues, lamentablemente por la situación que vivimos, que lamentablemente por los cargos que tienen, se tienen que quedar callados y aceptar las vagabunderías y las mentiras y la manipulación. Me hacían llegar fotos como esta, ¿verdad? Obviamente por respeto a quienes estaban allí, no sé si era parte de su familia, de sus hijos, no sé. Lo cierto es que es una fiesta temática donde el tema son los superhéroes de Norteamérica, del imperio norteamericano, de Marvel Comics, el Capitán América, Thor, la Mujer Maravilla, Superman, que son íconos de, en este caso, los superhéroes norteamericanos que todo el mundo conoce. Así es. Y ellos salen vestidos con la ropa de la Mujer Maravilla, franelas con la imagen de la Mujer Maravilla, franelas con la imagen del logo del Capitán América, con los colores de la bandera norteamericana. Y en este caso, ellos fomentaron protestas aquí, en donde se quemó incluso la bandera de los Estados Unidos, y organizaron una campaña a través de todos los medios y de la institución de la Gobernación del Estado Táchira para que Obama derogara el decreto en contra de los funcionarios señalados como violadores de derechos humanos, obviamente por el Departamento de Estado norteamericano, por la situación que se vive en Venezuela, vinculado a intereses internacionales y a la desestabilización del hemisferio. Entonces, cuando a mí me hacen llegar estas imágenes, así como a familia y personas cercanas a ellos, que constantemente, y no es secreto para nadie, se la viven viajando cada rato para Estados Unidos, y que además a través de sus redes personales, no como funcionarios, sino a través de sus redes personales, publican fotos en Times Square, en el Central Park de Nueva York, en las playas de Miami Beach, comprando pistas. Y entonces, muy contradictoriamente, en ese momento, me hacen llegar las fotos también de ellos con los carteles, que me parece además hipócrita, con los carteles diciendo Obama, en inglés, que derogaran el decreto y tal, protestando en contra de los Estados Unidos y las decisiones que ellos estaban tomando en contra de los... Saúl, se supone que tú no puedes mencionar más al gobernador del estado Táchira, no puedes mencionar tampoco a la primera dama del estado. O sea, tú no puedes hacer... Eso no lo estoy haciendo, incluso tampoco lo estoy haciendo para tu espacio, a pesar de que es un medio internacional, pero yo prefiero evitar. Yo soy respetuoso de la ley, yo soy respetuoso, en este caso, de la medida que me están imponiendo, a pesar de que no estoy de acuerdo, y lo he denunciado como una censura. Yo no estoy mencionándolos a ellos. Yo me estoy refiriendo al tema de las acusaciones en mi contra, al tema de las menciones que yo realizaba, en este caso, cuál era el sentido de las menciones, porque nunca atropellé a nadie, a ningún funcionario, o la insulté por ser una mujer, o la denigré siendo mujer. En el caso del apoyo o el uso de medidas de protección por ser mujer, yo quiero dejar claro de que esto es un tema político. Mis señalaciones siempre fueron en el sentido político, de la situación política, y que además fueron menciones y señalamientos siempre con el debido respeto, pero que lo permite el Twitter. Si un gobernante, si un gobernador abre su cuenta de Twitter para el pueblo, comunique, denuncie, exprese, le solicite, le agradezca, lo aplauda, no entiendo cuál es el inconveniente y cuál es el delito que hay en eso.
Por cierto, vamos a dar el nombre de la juez que en este caso está violando lo que es un derecho humano internacional, que es el derecho, la libertad de expresión. Ella se llama Peggy María Pacheco de Araque. Peggy María Pacheco de Araque está violando la Constitución, está violando los derechos humanos, está violando la libertad de expresión con esta medida que está tomando en tu contra. Saúl, cuéntame cómo está la situación en el estado Táchira, que sabemos la conflictividad social que hay, cómo están también los gremios estudiantiles, sabemos que hay detenidos, que el día de la marcha el sábado también ocurrieron atropellos, violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo está la situación allá? La situación está bastante ruda. En este caso, la sociedad san cristobalense y la colectividad tachirense está en disyuntiva, muy preocupada con la situación de un venezolano y de un tachirense que para mí sigue siendo el alcalde de San Cristóbal, que es Daniel Ceballos. Estamos viviendo un vilo, una especie de vilo en importantes sectores de la sociedad. No voy a decir que toda San Cristóbal, todo el estado Táchira, pero sí podría llegar a eso. En realidad hay una preocupación colectiva sobre la situación en este momento de Daniel Ceballos, así como obviamente de la pérdida de libertad y de la crisis que vive el país. Pero de manera más grave en Táchira. Para mañana se tenía previsto un paro de transporte, luego que el sector de transporte, a quien siempre le envío mi saludo y mi respeto y mi solidaridad por la crisis que vive el sector de transporte en Táchira y Venezuela, luego del lunes, en este caso, no se le dio ningún tipo de respuesta, ni se le cumplió a sus exigencias, que obviamente quienes están en el poder, quienes gobiernan, están allí para eso, para solucionar los problemas, para dar la cara y asumir su responsabilidad. Como aquí nadie asume su responsabilidad, empezando por los primeros mandatarios y gobernantes regionales, pues se había llamado a una especie de tregua para darle un voto de confianza a quienes gobiernan, y mañana se van a volver a reunir con estos funcionarios a la espera de que haya una respuesta. Yo lamento decir que los venezolanos estamos completamente a las manos de Dios, incluyéndonos, porque aquí no hay autoridad que vele por las garantías constitucionales ni por el Estado de Derecho. En casos puntuales, porque se ven presionados o porque hay un interés político de mantener una fachada de que aquí hay justicia, de que aquí hay Estado de Derecho, de que aquí se respeta el derecho a la vida, de que aquí se respeta las garantías y los derechos de los ciudadanos. En algunos casos puntuales eso se cumple, pero en general las condiciones de los venezolanos, fíjate, yo estaba por tuitearlo hoy y no he tenido tiempo, y aprovecho de comentártelo ya que tú me preguntas. Comprar comida en San Cristóbal, estado Táchira, y en Venezuela hoy o mañana es como si estuviésemos en una guerra en Palestina, en estos países del Medio Oriente que se la viven en un escenario constante de guerra y enfrentamientos armados y bombardeos, que la gente vive una hambruna, ¿sí? Y una situación de emergencia humanitaria. Es una crisis humanitaria, de hecho. Porque todo está devastado. Así estamos viviendo en este momento en Venezuela y en el estado Táchira. Para tú conseguir alimentos tienes que hacer colas como si hubiese un camión de la UN o la ONU repartiendo comida, y entonces se tiene que armar la cola para que la gente pueda comer. Bueno, Saúl, y la verdad es que, bueno, me imagino que tú también, las noticias que hay sobre Daniel Ceballos no son buenas. Daniel parece que está en muy mal estado de salud y además están perseverando en esto de no cesar la huelga de hambre hasta que no se cumplan el petitorio que han hecho. Y yo me imagino lo que podrá ocurrir en San Cristóbal si a Daniel le llega a pasar algo, porque realmente yo creo que todos los venezolanos estamos conmovidos con esta situación y muy angustiados porque, y yo creo que nadie está de acuerdo con que ellos continúen con esta huelga de hambre, porque ellos han demostrado un verdadero liderazgo, y de desaparecer ellos, imagínate tú, ¿no? Sí, yo personalmente estoy conmovido por la situación. Yo compartí momentos de lucha pacífica como dirigente estudiantil al lado de Daniel Ceballos en el movimiento estudiantil en el año 2007. En el momento en que vivimos también importantes históricos momentos políticos y sociales en nuestro país,
Yo realmente lamento mucho que este régimen haya llevado a la persona, a la humanidad de Daniel Ceballos hasta las condiciones en que se encuentra y a la decisión que él ha tenido. Lo digo así porque además con mayor preocupación aún veo como el defensor del pueblo y el Estado venezolano a través de sus voceros está prácticamente diciendo que eso es culpa, si le llega a pasar algo no es culpa porque él no quiere comer. Nosotros le estamos colocando la comida ahí, le estamos dando toda su atención y no podemos evitar que él se quiera morir. O sea, si él no come y se muere es porque él... Entonces, quien está llevando a esta decisión final, con la que no estoy de acuerdo, por lo repito, personal de Daniel, lo ha llevado hasta estos límites o a superar cualquier otro límite de arriesgar y poner en juego su vida. Lo ha llevado el Estado venezolano con sus decisiones, en este caso no cumplir con las garantías básicas, fundamentales de derechos humanos y respeto a la vida. Las cosas que está exigiendo Daniel Ceballos, Leopoldo López, así como todos los perseguidos políticos, como todos los activistas políticos, así como todos los venezolanos, así como todos los comunicadores, no le estamos pidiendo a este régimen, ni a ningún funcionario, ni al Estado, le estamos pidiendo que saque una varita mágica o que saque a un genio para que nos haga cumplir nuestros 3 deseos. Y eso no lo está haciendo Daniel. Lo que está pidiendo Daniel son derechos fundamentales, son derechos humanos fundamentales que en cualquier otra parte del planeta, en cualquier otro estado democrático, en cualquier otro país, estarían garantizados sin que nadie se los estuviera exigiendo y sin que un ciudadano perseguido político, destituido ilegalmente de su cargo como alcalde, quien ya cumplió y se le venció en este caso la pena a la cual lo habían condenado y sigue preso si se han enjuiciado, ha llegado hasta esos límites de poner en riesgo su vida, porque en Venezuela no hay las garantías mínimas para que podamos ser libres, para que podamos desarrollar nuestra vida y para que eso, en este caso, desarrollar nuestra vida y expresarnos y desarrollar nuestro pensamiento, no corra riesgo. Muchísimas gracias, Saúl. Gracias por habernos atendido y muchísima suerte. Vamos a estar pendientes. Gracias a ti, Pati. Bueno, ustedes vieron parte de todas las cosas que están ocurriendo en Venezuela el día de hoy. Vamos a ver inmediatamente un resumen de lo que fue la rueda de prensa hoy, tanto de las esposas de Antonio Ledesma y de Leopoldo López y los integrantes de la Mesa de la Unidad. Todos sabemos la coyuntura que ha habido en estos días por haber convocado a Leopoldo López desde la cárcel a una marcha el pasado 30 de mayo, pero precisamente esto fue lo que realmente llevó a todos estos dirigentes de la oposición a sentarse y llegar a acuerdos para hacer exigencias al gobierno. Vamos a ver la rueda de prensa. Luego de más de 10 días sin ingerir alimentos, la salud de los opositores detenidos Leopoldo López y Daniel Ceballos se deteriora notablemente. A este respecto, Lilian Tintoria, esposa de López, junto a todos los factores de la opositora Mesa de Unidad Democrática, aseguró que toda Venezuela debe seguir luchando de manera pacífica por la libertad de los detenidos. Hemos vivido tratos inhumanos y de tortura, muy crueles. A los que están en huelga de hambre, que están presos, los han torturado no dándoles tapaboca, no dándoles suero, no los han cuidado. De igual forma, Mitzi Capriles de Ledesma, esposa del opositor detenido Antonio Ledesma, aseguró que la situación de los venezolanos en huelga de hambre no se trata de un jueguito ni una broma, por lo cual pidió al gobierno velar por sus vidas. Vemos que cuando un ciudadano un ser humano toma la decisión tan dramática de ese paso terrible que es la huelga de hambre, es porque está arriesgando su vida en aras de un ideal. En vista de la delicada situación de los opositores detenidos, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, durante su programa semanal de radio, Justicia y Valores, adelantó que solicitará al Tribunal de Juicio que pondere la debida atención médica a los detenidos. El Ministerio Público siempre está atento de verificar, de garantizarle a todas las personas privadas de libertad
que se le realicen los exámenes médicos con regularidad. Cabe destacar que la situación ha trascendido las fronteras venezolanas, al punto que el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo estar muy preocupado por las condiciones de detención y el deterioro de la salud de todos los huelguistas. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra. Bueno, estamos recibiendo información que el Congreso de Colombia acaba de firmar, la mayoría de los partidos que conforman el Congreso acaban de firmar la carta que el Centro Democrático, partido de Uribe, fue la representante María Fernanda Carvajal quien la presentó. Acaban de aprobar la mayoría de los partidos la carta para solicitar que se active la Carta Democrática en Venezuela. Me despido hasta mañana, quédense con Doral News y María Fernanda Silva. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.